Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento de San Mateo, bellísimo, da para muchísimo más que una homilía. Por eso tengo que fijarme solo en algunos puntos. En primer lugar, la palabra del ángel a San José. Dice que está durmiendo, pero que ahí en el sueño el ángel le habla y él sabe que no es un sueño. Y le dice: no temas acoger a María, tu mujer. Son las mismas palabras, o parecidas, con las que el ángel Gabriel, no sabemos si este ángel era también el ángel Gabriel, el de San José, son las mismas palabras con las que el ángel Gabriel le habla a la Santísima Virgen: no temas, María, no temas. No temas, ¿por qué? Hay que entender bien cómo era la relación con Dios en el mundo judío. No se podía pronunciar el nombre de Dios. Era una blasfemia. Pronunciar el nombre de Dios era blasfemia. Tenían que utilizar símbolos, palabras que significaran, pero que no era su propio nombre. No creo que se pueda decir que había terror hacia Dios, pero sí había temor. Temor. Y es de temor de lo que habla el Evangelio. No temas, no temas. Dios te ama. En el Antiguo Testamento está muy claro que Dios es misericordioso. También está muy claro que Dios es juez. Un juez justo, no caprichoso, no banal, no corrompible. Un juez justo y misericordioso. Pero ahí hay un punto de distancia. Ese juez tremendo, creador, poderoso, ese juez al cual hay que acercarse con una cierta distancia. Estaba en el templo, había una presencia suya, no una presencia real, eucarística, una presencia suya en el Sancta Sanctorum del templo, y el sacerdote, solo el sacerdote que estaba encargado de ello, se acercaba, cruzaba aquellas cortinas, respeto profundo, temor incluso, ni el nombre se podía decir. Y de repente nos dicen que todo esto que sigue siendo verdad, no es toda la verdad. Es verdad que es el Creador, que es el poderoso, que le debemos respeto, pero esa no es toda la verdad. Lo que Jesús nos va a enseñar es que ese todopoderoso es Padre. Cambia por completo la relación con Dios. Sin faltarle al respeto, ahora tiene que haber amor. El respeto sigue existiendo, debe seguir existiendo, porque debemos recordar que es el Creador y el Todopoderoso. Pero nuestra relación ahora tiene que ser la de hijos.
Y por eso la palabra de introducción a María, a San José, es no temas, no temas, no tengas miedo de Dios, no tengas miedo de que Dios entre en tu vida. No es un amargavidas, no es un aguafiestas. Habrá veces en que no entiendas, de hecho muchas veces, en que no entenderás los planes de Dios. Y en otras ocasiones, pasado un tiempo, comprendes esos planes perfectamente y comprendes por qué te tocó sufrir, qué objetivo tenía aquel problema, y le das gracias a Dios porque entonces te fiaste y ahora ves los resultados. Quizá otras ocasiones no vas a entenderlo mientras viva, y si lo entenderás cuando estés con Dios en el cielo. Pero lo que tenemos que sentir, aquello que tiene que ser básico en nuestra relación con Dios, es la confianza, la ausencia de temor. Lo que Dios quiere o lo que Dios permite, porque respeta la libertad del hombre, permite que el hombre haga el mal, aunque eso no es lo que Él quiere. Lo que Dios quiere o lo que Dios permite es para nuestro bien. Y ahí es donde tenemos que poner la confianza. Señor, yo confío en ti. No tengo miedo. No tengo miedo. No te tengo miedo. ¿Cómo te voy a tener miedo si eres mi Padre? ¿Cómo te voy a tener miedo si has enviado a tu Hijo único para mi salvación? No tengo miedo. Yo, Señor, confío en ti. En la luz, en la tarde que va oscureciendo o en la tiniebla profunda. Yo, Señor, confío en ti. Segunda enseñanza de este texto, y repito, hay muchísimas, pero al menos esta otra. Cuando el ángel le dice a José que acoja a María y que no tenga miedo, que es Dios el que ha introducido en el seno virginal de María esa nueva criatura, le dice algo muy importante. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Podía haber dicho, porque él va a acabar con el hambre en el mundo. Uy, es una cosa maravillosa. Si fuera posible acabar con el hambre en el mundo. Podía haber dicho, porque él acabará con las guerras en el mundo. Sería una cosa maravillosa que no hubiera guerras en la patria de Jesús, en Ucrania, en África, en tantos sitios del mundo. Sería una cosa maravillosa. Podía haber dicho, porque él curará todas las enfermedades y ya nunca más habrá un enfermo. Todo el mundo estará sano y si llega la hora de la muerte morirá plácidamente sin un solo dolor. Sería una cosa maravillosa que no hubiera enfermedades. Pienso en esas enfermedades tan horribles que causan tanto sufrimiento. Sería una cosa maravillosa. ¿Por qué le dice que va a venir para quitar los pecados? ¿Y por qué esa es la misión de Jesús? Y después el Señor, lo sabemos, el Señor curó enfermos, sació el hambre multiplicando los panes y los peces y puso muchas veces paz en el corazón de los hombres. ¿Pero por qué la misión de Jesús es perdonar los pecados? ¿Y por qué eso era tan importante entonces? Hoy estoy seguro de que la inmensa mayoría de los católicos practicantes, no digo ya de los paganos bautizados, hoy estoy seguro que si le dieran a elegir dirían, no, lo más importante es acabar con el hambre, o acabar con la guerra, o acabar con las enfermedades, y si fuera posible, el trío completo, ni hambre, ni guerra, ni enfermedades. Sin embargo, no vino a poner un hospital milagroso, ni un comedor prodigioso. El Señor vino a perdonar los pecados. ¿Por qué? ¿De dónde procede el hambre? ¿Es que acaso no hay comida suficiente? ¿De dónde procede el hambre? ¿Del pecado? ¿De dónde procede la guerra? ¿Es que es
obligatorio, forma parte de la naturaleza humana, incluso después de estar herida por el pecado original. ¿Acaso la guerra no procede del pecado? La enfermedad, hay enfermedades que efectivamente están ligadas a la naturaleza humana, pero otras muchas proceden también del pecado. Y sobre todo, la ausencia de cariño, que es la peor enfermedad, es una falta, es un pecado. Cuando nuestro Señor cura el pecado, cuando cura al pecador, está convirtiendo a esa persona, te está convirtiendo a ti, me convierte a mí en una persona que comparte con el que no tiene, que quita el hambre, en una persona que perdona, que pone paz, en una persona que lleva una vida recta y que así evita un sinfín de enfermedades. Cuando era un adolescente y dudaba sobre mi vocación, pensé que quizás sería hacerme médico o cura. Recuerdo al sacerdote que me dirigía espiritualmente que me dijo, ¿qué es mejor? ¿Sanar o evitar que el enfermo enferme? ¿Curar al enfermo o evitar que se ponga enfermo? Y dije, lo mejor es evitar que se ponga enfermo. Ese es el origen de las vacunas, por ejemplo. Entonces me dijo, evita que se pongan enfermos. Dedícate a curar el alma, porque lo otro vendrá por añadidura. Cuando tú no tienes pecado, porque estás con Dios, luchas contra el pecado, entonces eres pacífico, dichosos los pacíficos, dice Jesús. Entonces eres generoso, das limosna, dichosos aquellos que son pobres porque comparten con quien tiene menos. Cuando tú estás con Dios, cuando le dejas a Él que quite tu pecado, cuando te pones como sacerdote al servicio de colaborar con Cristo para quitar el pecado del mundo, estás haciendo lo más grande de tu vida. Jesús no se equivocó. No se equivocó al no crear una red de hospitales milagrosos o de comedores gratuitos. Jesús hizo lo más importante, luchar contra el pecado. Es lo mejor que podemos hacer incluso para acabar con el hambre o con la guerra en el mundo. Que así sea.